Muy buen día, amigos. Arrancamos una nueva semana de trabajo con nuestras proyecciones de nuestros diferentes instrumentos financieros. Esta semana vamos a revisar la semana del 7 al 11 de agosto, donde vamos a tratar de identificar cuál es la tendencia de los diferentes mercados con los que trabajamos. No sin antes, lo primero que debemos hacer es revisar las diferentes noticias con las que nos podemos topar en el transcurso de esta semana. Es así que vemos que el día martes 8 de agosto arrancan las noticias, es decir, el día lunes, sesión en la que ya estamos actualmente. No vamos a tener mayor incidencia con respecto a noticias en lo que va del transcurso del día. Sin embargo, como había mencionado, el martes 8 de agosto a las 11 de la mañana, hora Bogotá, Quito, Lima, es decir, -5 GMT, hay que tomarlo muy en cuenta eso. Vamos a tener a las 11 de la mañana la previsión energética. Que va a ser la noticia más relevante de ese día. Luego, posteriormente, el día miércoles 9 de agosto, vamos a tener solamente los inventarios del crudo como todas las semanas y posteriormente, el día jueves 10 de agosto, vamos a tener la inflación subyacente a las 7:30. Y también al final del día, al final, mejor dicho, de las noticias relevantes para este día, vamos a tener las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Luego el día viernes, la única noticia relevante a las 7:30 de la mañana, IPP mensual. Recuerden que estas noticias están dadas en el horario -5 GMT, hora de Bogotá, Quito, Lima. Así que necesitas afinar tu zona horaria para que puedas identificar en dónde te encuentres, a qué hora son las noticias con respecto a tu país. Y bueno, ahora sí, vamos a revisar nuestros instrumentos financieros. Empezamos revisando un poco el índice de volatilidad. La semana pasada tuvimos la noticia relevante con respecto a las nuevas peticiones de subsidio de desempleo, lo que hizo impulsar el movimiento alcista del índice de volatilidad, llegando hasta los 17,38. Parece que el mercado está recuperando algo de cuerpo, posiblemente, y veamos que la volatilidad empieza a subir en los mercados financieros y probablemente en el transcurso de la siguiente semana podríamos verla hasta los 20 puntos con 73. Así que muy atentos, chicos, con los diferentes movimientos que nos pueden presentar el mercado. Parece que ya vamos a tener algunos movimientos un poco más largos, así que muy atentos. Pasamos a revisar el futuro del SP 500, el cual está dando pautas de un posible giro bajista. Nosotros habíamos esperado de que el instrumento rompiera la barrera de los 4.632 puntos, un nivel que no habíamos ya definido con anterioridad, y vemos que después de haber estado en una tendencia claramente alcista, que arrancó en la zona de los 4.400, vemos aquí tenemos la respectiva extensión, luego posterior retroceso, extensión y zona de máximos en las que trabajó, donde hizo un pequeño impulso hasta los 4.635 y de ahí posteriormente el precio se nos gira. El precio hace un nuevo movimiento bajista, luego hace un impulso alcista tratando de llegar y romper la zona de máximos donde al final no lo logra y vemos una continuidad del movimiento bajista que la semana pasada nos llevó hasta los niveles de los 4.494 puntos, rompiendo los mínimos anteriores en los 4.560 y rompiendo el soporte también en los 4.528. Vemos que aquí, muy interesantemente, vamos a hacer esto un poquito más a la derecha para poderlo ver un poco mejor. Vemos que el día viernes justamente el precio hizo un retroceso testeando el nivel de los 4.559 y de ahí continuó con su movimiento bajista. Es decir, aquí tenemos nosotros claramente una estructura que nos está dando la pauta de que quiere ir a la baja el instrumento. Sin embargo, hacia dónde podría estar queriendo ir el instrumento, podría estar intentando llegar a la zona de mínimos de los 4.412 puntos. Ese sería su objetivo semanal si continúa con esta tendencia bajista. Caso contrario, el precio debería romper, en este caso, el anterior soporte que se convierte en resistencia en los 4.527 y más sostenerse por encima de ese nivel si quiere recuperar su movimiento alcista, lo cual no lo vemos con tanta fortaleza. Lo más probable es que el precio continúe con el movimiento a la baja hasta los 4.415, hasta los 4.412 puntos. Así que muy atentos con eso, chicos, aquellos que trabajamos con este instrumento, a el posible movimiento a la baja que podríamos tener. No significa que no va a haber movimientos alcistas, puede haber un retroceso alcista,
pero necesita mucha, pero mucha fortaleza el movimiento, el instrumento para volver a retomar su movimiento alcista, donde buscaría en el largo plazo otra vez llegar a testear la zona de los 4.632, de darse el caso, pero recuerden que primero debe romper esta resistencia en los 4.527 y trabajar por encima de ese nivel para continuar con el movimiento al alza. Ok, vamos a ver ahora el petróleo. El petróleo, nosotros la semana pasada habíamos hablado que precisamente el instrumento tenía intenciones de llegar hasta los 82,70. Como podemos darnos cuenta, en la actualidad el movimiento mantiene su movimiento alcista, venía la extensión, el retroceso, la extensión, y lo habíamos visto la semana pasada hasta los 81,89. Y básicamente las proyecciones se cumplieron. Nosotros habíamos estimado que el precio podría regresar a los 80 e incluso podría venir a testear la zona de los 78,68, lo cual lo hizo al pie de la letra y a partir de aquí hace el impulso alcista llegando hasta la zona de los 82 un poquito más abajo para que se pueda visualizar, 82, perdón, hasta los $82,70. Aquí vemos que arranca ya con intenciones de continuar con el movimiento alcista. Vamos a hacer un pequeño análisis, un poquito la proyección, a ver hasta dónde podría estar llegando. El precio podría tranquilamente llegar hasta los $84. Nos mantenemos en el movimiento alcista hasta que nos dé una pauta o algún giro. Recordemos que el petróleo se ha encontrado trabajando entre los $84 y en los mínimos entre los $64,62. Si el precio tiene la fortaleza, según lo que hemos visto con análisis de que el petróleo probablemente se vaya a poner un poco más caro, ¿sí? Porque iban a haber reducciones con respecto a la producción. Hay que ver qué sucede en el transcurso de esta semana. Podría incluso llegar hasta los 88,59 y de ahí saldría de esta zona de acumulación que la ha venido manteniendo desde el 22 de noviembre del año pasado. Así que atentos chicos, vamos a ver qué sucede con el petróleo en el transcurso de esta semana. Se puede decidir que pueda buscar nuevos máximos o se mantiene dentro de la zona de acumulación. Vamos a ver el oro. Ok, el oro venía después de haber llegado, de haber hecho un máximo en la zona de los 2000,81, el oro había empezado a hacer un movimiento bajista, en el cual había hecho mínimos en esta zona de los 1898. A partir de ahí el precio comienza a hacerse un giro, llega a ser máximos en la zona de los $2.000 y a partir de aquí se encuentra ya en un periodo parece acumulativo entre en esta zona de los $2.000 y los 1890 aproximadamente. A partir de ahí el oro comenzó a hacer un movimiento alcista ligero, extensión, retroceso, extensión, retroceso, extensión, el retroceso, y este es el último movimiento que tenemos en la actualidad. Parece que el oro está trabajando entre este mínimo de los 1941, vendría a ser nuestro soporte, y la posterior resistencia en los $2.000. Vemos que está intentando retomar el movimiento alcista, el cual muy probablemente si se mantiene con esa dirección va a buscar la zona de los $2.000 y de ser el inicio de un movimiento bajista, veríamos al oro llegar a la zona de los 1943. Es decir, puede ser que esté empezando alcista el movimiento, pero vendría a buscar esta zona de mínimos, ¿sí? Como lo podemos visualizar aquí. Y caso contrario, puede ser que el oro vuelva a retomar el movimiento alcista, venga, esto simplemente sea un retroceso y venga a testear nuevamente los $2.000. Se encuentra en una zona en la mitad de los niveles de trabajo. El soporte estaría en los 1942 y la resistencia en la zona de los 2003, 2010 aproximadamente. La tendencia es alcista, a menos que nos dé estuvo alcista, mejor dicho, aquí parece que va a dar una pauta bajista, se encuentra en medio. En el transcurso de esta semana nos va definitivamente a definir la dirección si continúa con el movimiento al alza o probablemente lo veamos retroceder hasta la zona de los 1940 aproximadamente. Vamos a ver el euro dólar. Ok, el euro dólar después de haber alcanzado la zona del dólar con 12,811, el precio empieza a buscar un movimiento a la baja. Vemos extensión retroceso, la extensión, el retroceso y la última extensión que la tenemos aquí en el dólar con 0,9130 aproximadamente. El precio empieza a hacer un posible giro alcista, pero lo hace sin romper el máximo anterior en el dólar con 10
513. Es decir, en esta zona es la zona en la cual va a trabajar el dólar, el euro dólar en el transcurso de esta semana. Es decir, tendríamos nuestro soporte en los niveles, tendríamos nuestro soporte en los niveles del dólar 0,9403, dólar 0,9091 y la resistencia la tendríamos en el dólar 10,504. Entonces vemos que el día viernes hizo un impulso alcista testeando esta zona, muy probablemente en el transcurso del día de esta semana vuelva a testear esta zona del dólar 0,5, hay que estar muy atentos y el precio pues de ahí vuelva a retroceder para tomar un poco de impulso, es decir, podríamos tener una acumulación. Caso contrario, si el precio tiene la suficiente fortaleza, el instrumento para romper esta resistencia en el dólar 10,504, vendría a buscar su nuevo máximo en el dólar 11,505. Si el precio va a buscar un movimiento bajista, es decir, se continúa con la tendencia, ¿sí? Es decir, aquí simplemente haría un retesteo y continuación de la tendencia bajista, el dólar debería venir a testear esta zona del dólar 0,9453, dólar 0,91 y posteriormente vendría a buscar este mínimo del dólar 0,8369. Todo eso deberá definirse con respecto a las estrategias que cada uno maneje. Pero vemos que la tendencia en este momento del movimiento es bajista, salvo que haga algún giro o comience a romper las resistencias, podríamos tener algún cambio de dirección. Por último, vamos al Bitcoin. El Bitcoin vemos que se sigue acumulando en la zona de mínimos de los 28.800, 28.900 dólares y el último mínimo de los 28.500 dólares. Es decir, esta zona de mínimos que intentó romperla, vemos que intenta romperla y a partir de aquí hace un nuevo impulso alcista, el cual no logra continuar, por lo cual pues vemos claramente que el movimiento se mantiene en un movimiento bajista. Acá. Y de aquí, pues, el precio, una vez que hizo el impulso, intenta otra vez seguir con el movimiento a la baja, debe romper este soporte en la zona de los 28.800, 28.900, y de darse ese el caso, podríamos tener un movimiento muy agresivo que lo lleve hasta los niveles de los 26.200 dólares. Caso contrario, podríamos estar viendo una acumulación de órdenes entre compras y ventas para sostenerlo por encima de los 28.800 y podría llegar incluso hasta los 30.000 dólares, aunque la tendencia mayormente tiene una visión bajista, lo cual es muy probable que tengamos alguna ruptura en algún momento y tal vez un movimiento bastante agresivo que lo lleve a la zona del mínimo siguiente en los 26.800 dólares. Ok, chicos, con eso terminamos nuestro análisis de las proyecciones para esta semana. Por favor, no te olvides de regalarnos ese poderosísimo like, suscribirte a este canal, que con eso nos ayudas un montón a seguir manteniendo este proyecto y a seguir compartiendo estos análisis. Sin más que decirte que estés muy atento a las noticias, que confirmes siempre tus entradas y nos vemos más tarde en el mercado.